Todo comenzó en una tarde gris de otoño. Había estado conduciendo por una carretera rural, perdido en mis pensamientos, cuando un letrero oxidado llamó mi atención. Estaba parcialmente cubierto por enredaderas, pero aún podía leerse. Las palabras estaban pintadas en un rojo desvaído que parecía sangre seca. Debajo del letrero, una flecha apuntaba hacia un camino de tierra que serpenteaba entre los árboles. No sé por qué decidí seguir esa flecha. Tal vez fue la curiosidad, o tal vez algo más profundo, algo que no podía explicar. El camino era estrecho y lleno de baches, y los árboles a ambos lados formaban un túnel oscuro que apenas dejaba pasar la luz del sol. El aire olía a tierra húmeda y hojas podridas, y el silencio era tan denso que podía escuchar el motor de mi coche resonando en mi cabeza. Después de lo que parecieron horas, el camino se abrió a un claro. Allí, en medio de la nada, se alzaba el circo. Nunca había visto algo tan decadente y a la vez tan fascinante. Las carpas eran enormes, pero estaban rotas y descoloridas, con parches de tela que colgaban como heridas abiertas. Los colores, que alguna vez debieron ser vibrantes, se habían desvanecido a tonos de gris y marrón. El letrero principal, colgado sobre la entrada, decía: «Bienvenidos al espectáculo que nunca olvidarás», pero las letras estaban torcidas y algunas faltaban, como si el circo mismo estuviera desmoronándose. No había nadie alrededor, ni vendedores de boletos, ni espectadores, ni siquiera animales. Solo el viento que silbaba entre las carpas y el crujido de las estructuras de madera. Me bajé del coche, sintiendo cómo el suelo crujía bajo mis pies. El aire era frío, a pesar de que era mediodía, y una sensación de inquietud se apoderó de mí. Decidí explorar. Caminé hacia la entrada principal, donde un cartel oxidado anunciaba los horarios de los espectáculos. Las fechas eran de hace décadas, y los precios estaban en una moneda que no reconocía. Toqué el cartel, y un trozo de metal se desprendió, cayendo al suelo con un sonido metálico que resonó en el silencio. Entré en el circo, sintiendo cómo la oscuridad me envolvía. Las luces colgaban de cables rotos, parpadeando intermitentemente, y el suelo estaba cubierto de paja seca y restos de papel. A lo lejos escuché risas y aplausos, pero no había nadie más allí. El sonido era distante, como si viniera de otro lugar, de otro tiempo. Caminé hacia la carpa principal. La entrada estaba cubierta por una cortina de tela rasgada, y al apartarla, me encontré con un espacio vasto y oscuro. Las gradas estaban vacías, pero sentí que alguien me observaba. Las luces del escenario se encendieron de repente, iluminando a un hombre alto y delgado que estaba en el centro. Era el presentador. Vestía un traje de payaso desgastado, con colores que habían perdido su brillo. Su rostro estaba cubierto de maquillaje agrietado, y su sonrisa era demasiado amplia, casi grotesca. Sus ojos, sin embargo, eran lo más perturbador, negros como el carbón, sin rastro de humanidad. «Bienvenido al circo de los horrores olvidados», dijo con una voz que resonaba como un eco. «¿Estás listo para el espectáculo?». Antes de que pudiera responder, tomó mi brazo con una fuerza sorprendente y me llevó al centro del escenario. Las luces se encendieron, revelando una audiencia de figuras silenciosas sentadas en las gradas. Sus rostros estaban ocultos en la sombra, pero sentí que me observaban, que esperaban algo de mí. El presentador anunció el primer acto. Un hombre salió al escenario, cubierto de cicatrices y heridas abiertas. Comenzó a infligirse daño a sí mismo, clavándose cuchillos y golpeándose con martillos, pero no sangraba ni mostraba dolor. La audiencia permaneció en silencio, pero sentí que su atención se intensificaba, como si se alimentaran del horror. Una figura flotante apareció en el escenario, cubierta por un velo que ocultaba su cara. Cuando el presentador levantó el velo, no había nada debajo, solo un vacío oscuro que parecía absorber la luz. La figura flotó hacia mí, y sentí un frío intenso que me heló hasta los huesos. Finalmente, el presentador anunció: «Nuestro invitado especial», me señaló, y las luces se enfocaron en mí. La audiencia se inclinó hacia adelante. Sus rostros ahora visibles, eran cadáveres en descomposición,
con ojos vacíos y sonrisas torcidas. Sentí el pánico apoderarse de mí, pero no podía moverme, como si estuviera paralizado. No sé cómo logré escapar. Solo recuerdo correr fuera de la carpa, con las risas y los aplausos resonando a mis espaldas. El circo parecía haberse expandido, como un laberinto interminable de carpas y pasillos oscuros. Las figuras de la audiencia comenzaron a aparecer a mi alrededor, sus rostros ahora completamente visibles. Eran personas que había conocido, amigos y familiares que habían desaparecido. Finalmente, encontré la salida y corrí hacia mi coche, sin mirar atrás. Las risas y los aplausos me persiguieron hasta que encendí el motor y aceleré por el camino de tierra. Cuando miré por el espejo retrovisor, el circo había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Llegué a casa exhausto y temblando. Intenté convencerme de que todo había sido una pesadilla, pero las cicatrices en mis brazos y las manchas de tierra en mis zapatos me decían lo contrario. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché risas en la oscuridad y supe que el circo no había terminado conmigo. Después de mi experiencia en el circo, intenté volver a mi vida normal, pero algo había cambiado en mí. Las risas y los aplausos que escuché esa noche no desaparecieron. Se quedaron conmigo, como un eco persistente en mi mente. Al principio intenté ignorarlos, convenciéndome de que era solo mi imaginación, pero pronto me di cuenta de que no podía escapar de ellos. Cada noche, mientras intentaba dormir, las risas se volvían más fuertes. A veces eran susurros, otras, gritos desgarradores. Y siempre, estaban acompañados por la sensación de que alguien me observaba. Me levantaba bruscamente, encendía las luces y revisaba cada rincón de mi habitación, pero no había nadie allí. Solo las sombras, que parecían moverse por su cuenta. Los días se volvieron una lucha constante. En el trabajo, mis colegas notaron que algo estaba mal. Mis manos temblaban, mis ojos estaban inyectados en sangre, y mi mente parecía estar en otro lugar. Intenté explicarles que no había dormido bien, pero las palabras sonaron vacías, incluso para mí. Una tarde, mientras estaba en mi escritorio, escuché una risa familiar. Era la misma risa que había escuchado en el circo, aguda y burlona. Me levanté de un salto, mirando a mi alrededor, pero mis compañeros solo me miraron con preocupación. ¿Estás bien?, preguntó uno de ellos. Sí, solo estoy cansado, mentí, pero sabía que no podía seguir así. Decidí que necesitaba respuestas. Si el circo era real, si lo que había vivido no era solo una pesadilla, entonces alguien más debía saber algo. Comencé a investigar, buscando en internet, en libros antiguos. No fue fácil. No había registros oficiales, ni fotografías, ni siquiera menciones en foros de internet. Pero finalmente, en una biblioteca abandonada en las afueras de la ciudad, encontré un libro viejo y polvoriento titulado A Crónicas de lo Extraño. En sus páginas encontré un capítulo dedicado al circo. El libro contaba la historia de un circo que aparecía cada ciertos años, en lugares remotos y desolados. No tenía dueño conocido, ni artistas registrados, pero aquellos que entraban nunca salían igual. Algunos desaparecían, otros enloquecían, y unos pocos regresaban, pero nunca eran los mismos. El circo, según el libro, no era un lugar, sino una entidad viva que se alimentaba del miedo y la desesperación de sus víctimas. Cerré el libro, sintiendo un nudo en el estómago. No quería creerlo, pero cada vez era más difícil negar que algo me estaba sucediendo. Con el tiempo, mi salud mental comenzó a deteriorarse. Las risas y los aplausos se volvieron más fuertes, hasta el punto de que ya no podía distinguir entre lo que era real y lo que no. Mis amigos y familiares, con quienes me comunicaba por teléfono, notaron que algo estaba mal. ¿Estás seguro de que estás bien?, preguntó mi madre durante una llamada. Suenas distante. Estoy bien, mentí, pero mi voz sonó extraña, como si no fuera mía. En casa, las sombras parecían moverse por su cuenta. A veces, veía figuras en el borde de mi visión, pero cuando me daba la vuelta, no había nada allí. Las noches eran las peores. Soñaba con el circo,
con el presentador y sus actos horribles. En mis sueños, yo era parte del espectáculo, una atracción más en el circo de los horrores. No podía seguir así. Sabía que tenía que regresar al circo, enfrentar lo que fuera que me estaba persiguiendo. Le pedí a un amigo que me acompañara, alguien que no creía en supersticiones y que pensaba que todo esto era producto de mi imaginación. «Estás loco», dijo cuando le conté mi plan. «Pero si eso te hace sentir mejor, iré contigo». El camino hacia el circo fue más sombrío que la primera vez. El cielo estaba cubierto de nubes grises, y el viento soplaba con fuerza, llevándose consigo cualquier sonido que no fueran nuestros pasos. Mi amigo intentó mantener una conversación, pero yo apenas podía concentrarme. Cada paso me acercaba más al circo, y cada vez sentía más miedo. Cuando llegamos al claro, el circo estaba allí, igual que la primera vez. Las carpas rotas, las luces parpadeantes, el silencio opresivo. Mi amigo se detuvo. «No voy a entrar», dijo. «Esto es demasiado para mí». Asentí, sabiendo que tenía que hacer esto solo. Caminé hacia la entrada, sintiendo cómo la oscuridad me envolvía. Dentro del circo, todo era igual que la primera vez. Las risas y los aplausos resonaban en la distancia, pero no había nadie más allí. Caminé hacia la carpa principal, donde el presentador me esperaba. «Sabía que volverías», dijo con su sonrisa grotesca. «El circo siempre recluta a los suyos». Intenté huir, pero las figuras de la audiencia me rodearon. El presentador se acercó, extendiendo una mano. «Únete al espectáculo», susurró. «El circo nunca te soltará». Sentí como una fuerza invisible me empujaba hacia el escenario. Las luces se encendieron y la audiencia comenzó a aplaudir. El presentador anunció mi acto. No sé cómo logré escapar. Solo recuerdo correr fuera de la carpa, con las risas y los aplausos resonando a mis espaldas. Desde entonces, las risas y los aplausos han desaparecido, pero siento que algo de mí se quedó en el circo. A veces, en la quietud de la noche, escucho un susurro que me llama, recordándome que el circo todavía me espera. No sé qué fue lo que vi en esa carpa, ni qué me mostró el presentador. Solo sé que nunca seré el mismo. El circo de los horrores olvidados no solo te persigue, sino que te cambia para siempre, dejando un vacío que nunca puede ser llenado. Gracias por quedarte hasta el final. ¿Qué te pareció esta historia? Deja en los comentarios tu opinión y suscríbete si te gusta mi contenido. Por cierto, mira este video que te dejo por aquí.